Hola, buenos días a todos y a todas. Es un placer acompañarlos en este congreso, primer congreso de enfermedades poco frecuentes latinoamericano. La verdad que es un espacio que nos resulta querido y conocido, el mundo de las enfermedades poco frecuentes. Un poco la idea de mi presentación es contarles en qué estamos trabajando desde el Ministerio de Salud de la Nación en Argentina, cuáles son las ideas que tenemos para compartir con ustedes en el futuro y cuáles son de alguna manera las problemáticas y los desafíos que nos estamos planteando para este mundo de las enfermedades poco frecuentes. En principio no voy a profundizar demasiado, ya tenemos un problema para la definición de las enfermedades poco frecuentes, algunos lo llaman de alguna manera, otros lo llaman de otra manera. Se definen de distintas formas, según prevalencia, según enfermedades, según características. Lo que sí sabemos es que hay millones de argentinos y argentinas y millones de personas en el mundo que están afectadas por enfermedades poco frecuentes y que hoy se enfrentan a una cantidad de problemáticas vinculadas a la salud y a lo social y hasta lo económico que hacen que tener una enfermedad poco frecuente les resulte realmente difícil para poder funcionar en la vida diaria. Algunas de esas cuestiones están vinculadas, como ustedes saben mejor que yo, al recorrido que las personas que padecen una enfermedad poco frecuente tienen que transitar antes de obtener un diagnóstico, el peregrinaje por infinidad de especialistas, diagnósticos equivocados, tratamientos equivocados, repetición y repetición de estudios complementarios, hasta que finalmente pueden, no todos, pero muchos, llegar a un diagnóstico. A veces ese diagnóstico también abre una nueva problemática o un nuevo recorrido que las personas tienen que transitar, que tienen que ver con qué pasa cuando ya tienen un diagnóstico. La falta de información, el impacto que eso se genera para la propia persona y para su familia, su entorno, su contexto, las necesidades de encontrar un tratamiento, que a veces lo hay y a veces no lo hay, y si lo hay, poder acceder a ese tratamiento. Todas estas dificultades que ustedes conocen muy bien son las que hacen que tener una enfermedad poco frecuente ciertamente resulte en una dificultad grande para poder atender las necesidades que implica la atención de la salud. Conociendo esto y sabiendo cuál es esta situación, también los estados y los gobiernos hemos estado siempre atrás. Nunca hemos tomado las decisiones adecuadas en los momentos oportunos y muchas veces ha quedado siempre relegada la solución o el abordaje integral de las enfermedades poco frecuentes. Desde hace un par de años en Argentina, bastantes ya, desde 2011 que tenemos una ley de cuidado integral de las personas, de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes. Si bien tenemos una ley, la sola existencia de una ley ciertamente no se ha transformado en una política pública activa. Recién en 2014 se crea un programa de enfermedades poco frecuentes que aún habiendo sido creado no fue priorizado en la política pública y que entonces necesitó transitarlo como pudo, con poco presupuesto, con poco apoyo de parte de los gobiernos. Y finalmente, en esta etapa, que además coincide con una etapa muy difícil para la salud pública de todo el mundo, que es la situación de la pandemia de COVID-19, nosotros hemos trabajado o nos hemos propuesto hacer un abordaje distinto o por lo menos ir transitando hacia un abordaje integral de las enfermedades poco frecuentes. Lo primero que empezamos a trabajar fue con algunas cuestiones vinculadas a acceso a la información, al registro, a la identificación de las personas con enfermedades poco frecuentes. Hemos podido publicar en nuestra página web también, después de un largo debate y un largo tiempo, el listado de enfermedades poco frecuentes y un buscador para que cada persona pueda buscar su enfermedad dentro de ese listado. Eso era algo que nos debíamos, porque también eso desata o abre un montón de otras posibilidades.
A partir de la incorporación de ese listado en la página web del Ministerio, las personas pueden identificarse, entender que su diagnóstico está en la lista, en esa lista que está vinculada a Orfanet, tiene un identificador y finalmente saber si esa enfermedad está alcanzada o no por la cobertura asistencial que se le tiene que brindar a esas enfermedades o a las personas que tienen esa enfermedad. En el caso de la Argentina, nosotros tenemos un sistema federal de salud y eso a veces nos significa una complicación porque ciertamente cada provincia tiene que establecer las acciones de atención concreta de las personas, porque el Ministerio de Salud de la Nación en Argentina no tiene atención de pacientes, pero sí puede contribuir con facilitar esa atención en las provincias. Hemos creado también el registro, un registro de personas con enfermedades poco frecuentes, que también esto lo hemos puesto en marcha este año, el año pasado, para que las personas puedan también tener un registro y donde pueda empezar a trabajarse en el abordaje particular de las distintas enfermedades. En esa misma línea, nuestra propuesta o nuestra idea de trabajo es llegar a constituir una red federal de atención integral a las personas con enfermedades poco frecuentes, de manera tal de poder darles una serie de beneficios o de condiciones para poder transitar de manera más adecuada la enfermedad. Hemos hecho un trabajo y estamos haciendo un trabajo interesante y muy activo con las asociaciones de enfermedades poco frecuentes, que en Argentina son muchas y que tienen mucha presencia dentro del conjunto de asociaciones civiles, que nos ayudan ciertamente mucho a poder transitar un montón de caminos que conocen mucho mejor que los gobernantes, que nos toca estar solo en algunas oportunidades y por poco tiempo. Yo siempre he dicho, porque me ha tocado trabajar en asociaciones civiles, que las asociaciones trascienden a los gobiernos y que ciertamente uno debe confiar y acompañarse con las asociaciones de pacientes, que son las que mejor conocen a su población, a sus beneficiarios, y que son las que nos van a ayudar a seguir transitando en una misma línea. Eso lo venimos haciendo, estamos trabajando bien con las asociaciones, hay una serie de actividades que hemos estado haciendo juntos. Estamos trabajando también con la identificación de centros de referencia, que muchas veces son difíciles de acceder para las personas que tienen una enfermedad poco frecuente, porque no hay muchos, porque no se conocen, o porque no hemos trabajado lo suficiente para identificar cuáles son esos centros. Necesitamos, desde el Ministerio de Salud de la Nación, necesitamos ofrecer herramientas para que las personas puedan acceder a los tratamientos, a los diagnósticos y al seguimiento de las enfermedades. Hemos sumado también una parte de nuestro trabajo a la producción pública de medicamentos, que todavía no tenemos definitivamente concretado algún proyecto con producción nacional de algunos medicamentos para atención de enfermedades poco frecuentes, pero sí se ha priorizado el renglón de enfermedades poco frecuentes en las becas de investigación que el Ministerio de Salud tiene con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque muchas veces el problema de tratamiento de muchas de estas enfermedades no es que no existe un medicamento o una droga para atenderlo, sino que no es rentable desde una perspectiva estrictamente comercial y por lo tanto no hay intereses comerciales o empresas interesadas en producirlo. Entonces, hemos tomado esta línea de trabajo para trabajar a través de la Agencia Nacional de Laboratorios de Producción Pública, justamente para priorizar este tipo de proyectos. Nosotros en la página web de Argentina hemos incorporado también un área de consultas donde las personas pueden transmitir sus inquietudes para que nosotros podamos darles alguna respuesta. También hemos trabajado, y esto sí se ha hecho desde los últimos años, en cursos a través de Telesalud, que es una herramienta interactiva que está destinado
en general a las residencias de pediatría, de medicina familiar o de medicina general de todos los hospitales del país, donde se abre un espacio virtual de discusión de casos clínicos, especialmente con pacientes pediátricos, que es en general donde empiezan a aparecer las dificultades. En términos de desafíos, nosotros hemos trabajado con el abordaje de la fibrosis quística, de la miastenia, de la hemofilia, de la atrofia muscular espinal. Se ha trabajado en la creación de la Dirección de Medicamentos Especiales y de Alto Precio para incorporar al tutelaje una serie de enfermedades y de medicamentos que tenemos que probar, que tenemos que seguir, que tenemos que ver cuál es el impacto que tienen. Se ha definido canastas de medicamentos para estas enfermedades y el Ministerio de Salud está financiando gran parte de algunas de estos medicamentos, especialmente para atrofia muscular, fibrosis quística, miastenia y hemofilia, y seguimos trabajando en la priorización de otras enfermedades. En términos de desafíos para el futuro, estamos muy comprometidos en definir una red federal de abordaje integral para articular, para no duplicar trabajo, para fortalecer la regionalización y definir claramente las líneas de gestión estratégicas que necesitamos para trabajar en conjunto con las provincias para poder finalmente empezar a dar respuesta a las enfermedades poco frecuentes y a todas esas personas y familias que de alguna manera están esperando las respuestas que todavía los estados no les hemos podido dar. Con esto termino. Es simplemente transmitirles nuestro compromiso de acompañar, de trabajar y de estar a disposición para poder finalmente encontrar un camino para transitar juntos. Muchas gracias.